Ahora sí, ¿no? Creo que ya estamos grabando. Entonces, para que esté completa ¿dónde está? El tema es circulación pulmonar, edema pulmonar y líquido pleural, ¿vale? Eso es nuestro tema. Ahora esto, y habíamos comenzado acá. Dentro de la circulación pulmonar, vamos a tener que el sistema pulmonar maneja baja presión y alto flujo, ¿verdad? Baja presión y alto flujo. Alta presión y bajo flujo es el sistema circulatorio sistémico, todo lo que es del ventrículo izquierdo, todo lo que sale de la aorta, etc. Esto es el alta presión y bajo flujo, ¿ok? Entonces nosotros estamos viendo las presiones del sistema pulmonar. Entonces, recordar para nosotros como posible pregunta de examen en cualquier lado es cuánto es el valor normal de la presión media de la arteria pulmonar. ¿Cuánto es? 15 milímetros de mercurio, ¿ok? Antiguamente se decía hipertensión pulmonar más de 25. Como ustedes se darán de cuenta, para diagnosticar hipertensión pulmonar no se la toma en cuenta la presión sistólica ni a la diastólica, se la toma en cuenta a la presión arterial pulmonar media, lo normal es 15. Según Guyton, más de 25 ya es hipertensión pulmonar. Pero recuerden, al grupo de WhatsApp que les he enviado el consenso, ya dice mayor a cuánto es. ¿Qué dice el consenso de la Sociedad Europea de Cardio que les he enviado ayer? ¿Cuándo se la considera hipertensión pulmonar? Pueden activar su micrófono. 20, doctor. Exacto, 20 milímetros de mercurio. ¿Y cuál es el método con el que se diagnostica? Por ecocardio, por radiografía, por tomografía. ¿Por qué estudio se diagnostica hipertensión pulmonar? ¿Por ecocardiograma? Ya es sugestivo por ecocardiografía. Es sugestivo. Ahí les he enviado al grupo, claro que sí. Ahí, ahí les he comentado el diagnóstico o no, no les he enviado. A ver. Ahí está, ¿no? En el grupo oficial dice definición de hipertensión pulmonar es una condición hemodinámica caracterizada por una presión arterial pulmonar media, recuerden, media, más de 20 milímetros de mercurio, que esta debe de ser medida por cateterismo cardíaco derecho. ¿Ok? No por ecocardio, no por otros, por cateterismo cardíaco. Entonces, yo recuerdo que hace un par de días, ya debe ser unas 2 semanas, viene el cardiólogo y dice, no, necesitamos sildenafil para una hipertensión pulmonar. Este paciente tiene 19 milímetros de mercurio. Entonces nosotros sabemos que el diagnóstico no se hace por ecocardio, hay datos sugestivos. El gol estándar es por cateterismo cardíaco derecho. Bueno, entonces 15 milímetros y más de 20 ya es hipertensión. Según Guyton es más de 25. Según las guías, más de 20 de presión arterial pulmonar media. Ahora, miren esta imagen, qué bonita. Esta es en milímetros de mercurio en esta parte. Y estas son en segundos en cuanto al tiempo, que le vamos a poner en esta variable tiempo. Miren la presión de la arteria pulmonar que está de color roja. Miren, está como de 8, 7 y alcanza a los 15, 20 en la parte de la sístole y comienza a descender. Y la parte de color negra es la curva ventricular derecha, que también sincroniza con la arteria pulmonar. Y estas son presiones mucho más altas. Miren, 75, 80, 120. Entonces, el sistema vascular sistémico maneja altas presiones. Pónganle 100, 120, 75. Y el sistema pulmonar, presiones bajas, 25, 8 milímetros de mercurio. ¿Ok? Ahora, otro dato muy importante, doctores, es las presiones de enclavamiento y las presiones tanto en la arteria pulmonar, en los capilares pulmonares y en la aurícula izquierda. ¿Por qué es importante estas presiones? Porque un flujo adecuado
el paciente no va a tener edema pulmonar. Cuando estas presiones se elevan, el paciente puede tener edema pulmonar, edema pulmonar. Y es una clásica pregunta. ¿Cuándo es el valor normal de la presión de enclavamiento pulmonar? ¿Cuándo ya es un riesgo? ¿Y cuándo ya es un paciente con edema pulmonar de origen por disfunción ventricular izquierda, por aumento de la presión de la aurícula izquierda? Entonces, miren este dato. En la arteria pulmonar, las presiones están, la sistólica 25 milímetros de mercurio, la media 15, la diastólica 8. A medida que va llegando a los capilares, miren, va a llegar hasta 8, 7, pero ya no existe una curva, una diferencia, una presión de pulso, la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Y cuando llega a la aurícula izquierda, miren, está como 2, 4 milímetros de mercurio de presión. Entonces va descendiendo. Entonces este es el dato importante. En los capilares pulmonares, ¿cuánto es la presión media? De 7 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es en la aurícula izquierda? 2 milímetros de mercurio. Listo. Ahora, yo tengo que memorizar todo, tengo que memorizar. Probablemente sí. Si estás queriendo postular a una especialidad que solo hay un puesto o dos puestos, tienes que memorizar, porque esto te va a diferenciar del montón. ¿Ok? Si sé que tienes 12 puestos, 15 puestos para ver, entonces probablemente los datos más relevantes, ¿ok? Pero esos son los datos. Capilares 7 y en la aurícula izquierda 2 milímetros de mercurio. Ok, ahora, este dato es relevante. Esto sí, a la especialidad que quieras postular, tienes que recordar esta presión, que es la presión de enclavamiento pulmonar. Enclavamiento pulmonar. ¿Qué significa? Cuando nosotros ponemos un catéter PAC, un catéter de arteria pulmonar o famoso Swan-Ganz, llegamos a la aurícula derecha, llegamos al ventrículo derecho, medimos la presión en ventrículo derecho, medimos la presión en la arteria pulmonar y acá hay un catéter que se infla, ¿no? Un globito lo inflamos y se introduce como una agujita. A eso, cuando se encaja, cuando se enclava, medimos esta presión. Y esta presión es la presión de enclavamiento pulmonar. Y alguien dice, pero ¿por qué es tan importante medir esta presión de enclavamiento pulmonar? Porque indirectamente, voy a cambiar de color acá, nos da la presión de la aurícula izquierda. Es una estimación indirecta de la presión de la aurícula izquierda. ¿Con qué se mide? Con el catéter de Swan-Ganz. Y el valor normal de esta presión de enclavamiento pulmonar es de 5 milímetros de mercurio. Esa, a la especialidad que postules, tienes que recordar 5 milímetros de mercurio. Ahora, esta presión de enclavamiento pulmonar puede elevarse. 18, 20, 25, 30 milímetros de mercurio. Entonces, esta presión se eleva y el paciente, el alveolo, acá los alveolos, se llenan de líquido, se llenan de líquido, de agua. Y a esto se llama edema pulmonar, edema pulmonar. Cuando la presión de oclusión de la arteria pulmonar o la presión de enclavamiento pulmonar está muy alta, significa que hay disfunción de la aurícula izquierda o principalmente del ventrículo izquierdo. Como no bombea el ventrículo correctamente, la sangre anterógradamente, se acumula el líquido, retrocede y por lo tanto eleva la presión. Está aumentada la presión en la aurícula izquierda. Entonces, ¿eso cómo podemos medir? Con la presión de enclavamiento pulmonar. ¿Ok? Normalmente más de 18 ya se la considera que está alta. Y ahorita vamos a ver los valores de Guyton. Entonces, el paciente que tiene edema pulmonar de origen del corazón, por disfunción del corazón. Y ahí ustedes verán por qué está en disfunción el ventrículo izquierdo. Tiene infarto, ¿ok? Tiene hipertrofia, hay sobrecarga de volumen, hay disfunción sistólica, está con ICC, etcétera, ¿ok? Por eso este dato de enclavamiento pulmonar es bien importante,
porque se eleva en insuficiencia ventricular izquierda, se eleva en insuficiencia mitral, en congestión pulmonar, ¿vale? Muy bien. Entonces, normalmente el pulmón actúa como reservorio en cuanto a la sangre. ¿Cuánto de reservorio? Normalmente un paciente que ingresa en maniobras de Valsalva o puede expulsar hasta 250 ml a la circulación sistémica. Entonces, el volumen sanguíneo, otro dato importante, ¿cuánto de sangre tiene el pulmón? El valor aproximado es de 450 ml. De estos 450 ml, ¿cuánto es reservorio? 250 ml, doctores. Bueno, esta sangre obviamente está distribuida entre las arterias y venas de los pulmones. Y los capilares pulmonares tienen 70 ml de sangre. 70. Si ustedes quieren correlacionar, pueden correlacionar con el volumen sistólico. ¿Por qué este dato es importante? Porque este es el que participa en el intercambio gaseoso. Ahora, esta distribución del flujo sanguíneo pulmonar va a ser igual al gasto cardíaco tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Esto se van a adaptar a las presiones de las zonas pulmonares, a la ventilación alveolar y a la gravedad. Entonces, de ahí vienen los famosos las zonas de West. Las zonas de West, tanto la zona 1, la zona 2 y la zona 3, ¿de qué depende? Depende de la gravedad y del ejercicio y otras condiciones. Entonces, punto clave. La presión sistólica del BD, 25 milímetros de mercurio y la diastólica 0. Primer punto clave para el examen. Segundo, ¿cuánto es la presión de la arteria pulmonar? 25, la sistólica, la diastólica 8, la media 15. Según Guyton, ¿cuándo es hipertensión pulmonar, doctores? Según Guyton, ¿más de cuánto? La Mayor a media. 25. Eso. 19. Según las guías, Mayor a 20. 20. eso. Muy bien. Listo. Perfecto. Ya están dominando. La presión de capilar pulmonar, ¿cuánto es el valor normal? En promedio 5 a 7, dice, ¿no? 7, incluso le ponen Guyton en la segunda parte. Y este es el intercambio que permite sin edema pulmonar, ¿no? La presión capilar pulmonar, 7 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es el valor normal de la presión de la aurícula izquierda? 2 milímetros de mercurio. Pregunta para ustedes. ¿Cuál de estos valores debo de medir para ver si el paciente está en edema pulmonar de origen cardiogénico o no está en edema? ¿Cuál de estas presiones mido? Presión capilar pulmonar. Ya, específicamente, yo voy a medir la presión de la aurícula izquierda. Bueno, indirectamente, para medir la presión de la aurícula izquierda, ¿con qué o con qué y qué se llama la presión? ¿Cuál es el nombre de esa presión? La presión de enclavamiento pulmonar. Eso, muy bien, doctores. Presión de enclavamiento de la arteria pulmonar, van a encontrar en los libros presión de oclusión de la arteria pulmonar o en inglés, ¿no? Van a encontrar las presiones de enclavamiento pulmonar. Bueno, entonces ahí indirectamente voy a medir la presión de la aurícula izquierda, ¿ok? Entonces este es el famoso wet pressure, ¿no? ¿Qué es el wet pressure? Nada más que la presión de oclusión de la arteria pulmonar, la presión de enclavamiento en la arteria pulmonar. ¿Qué mide? Indirectamente mide la presión de la aurícula izquierda. ¿Ok? Cuidado se confundan con la presión capilar pulmonar. Esto es capilar. No, no estamos midiendo la capilar, estamos midiendo indirectamente la presión de la aurícula izquierda. Eso estamos midiendo, ¿vale? Ahora, para los que todavía no han captado la onda, aquí yo tengo mi vena cava superior, acá yo tengo mi vena cava inferior, aquí está la aurícula derecha, el ventrículo derecho, está la arteria pulmonar, ¿no? Está la arteria pulmonar y el catéter ingresa, ¿no? Aquí vamos a poner la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. Entonces, el catéter de Swan-Ganz, el catéter de la arteria pulmonar, nosotros introducimos por acá,
Medimos presión en la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y aquí lo enclavamos con una aguja. Entonces, esta es la presión de oclusión de la arteria pulmonar. ¿Qué medimos indirectamente? La presión de la aurícula izquierda. Eso medimos indirectamente. Muy bien. Entonces, la presión de enclavamiento se eleva por varias condiciones, ¿no? Cuando está anormal la insuficiencia mitral, o disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. El pulmón contiene el 9% de la sangre del cuerpo y actúa como reservorio. ¿Cuánto es el volumen, doctores, del volumen reservorio? 250. 250. Eso, muy bien. ¿Y el pulmón en total cuánto maneja de volumen sanguíneo? 450. 350. Eso, muy bien, doctores. ¿Ok? Total y de reservorio. Muy bien, listo. Ahora, veamos este caso clínico. Miren, ustedes van a responder. Entonces, una vez que lean fisio, vamos a ver. En La Paz. ¿Por qué en La Paz? Porque en La Paz, Oruro Potosí, hay mucha hipertensión pulmonar. De hecho, los que nacemos en la altitud tenemos hipertensión pulmonar fisiológica. Lo que no sabemos es hasta cuándo es anormal, porque estos datos son sacados a nivel del mar. Miren, una mujer de 52 años acude a la consulta. ¿Por qué? Por disnea. Ah, ya tiene dificultad. Disnea progresiva hace 8 meses. También refiere fatiga, palpitaciones ocasionales, ¿no? Tiene palpitaciones y tiene edema. Justo ayer un paciente vimos así, con las mismas características. Tenía disnea, palpitaciones y edema. Me decía, doctor, me late el corazón. ¿Le falta el aire, señora? Sí, no puedo respirar. Y no puedo caminar. ¿Desde cuándo? Desde hace una semana porque se me han hinchado los pies. Listo. ¿A ver? Esto hasta ahí, lo primero, lo que ustedes tienen que pensar es en insuficiencia cardíaca, ¿ok? En ausencia de tos, no tiene fiebre, etcétera. Entonces, hasta allí es insuficiencia cardíaca. Bueno, tiene antecedentes de esclerodermia. Miren, esto es otro dato importante bueno, el paciente de ayer no tenía esclerodermia como antecedente, tenía antecedente de hipertensión pulmonar. No, hipertensión arterial, perdón. ¿Ok? Entonces eso es un factor de riesgo para la ICC. Entonces este paciente tiene esclerodermia. ¿Qué tiene que ver con el pulmón? ¿Qué tiene que ver con el edema? La esclerodermia, como ustedes sabrán, es una enfermedad reumatológica donde fibrosa, ¿no? Y justamente al pulmón lo fibrosa, lo cicatriza, al intersticio. Y eso ustedes en neumología, en medicina interna, lo conocen como enfermedad pulmonar intersticial difusa, el famoso EPID. Y como está fibrosado el pulmón, por ende va a aumentar la presión de la arteria pulmonar y va a llegar, probablemente tenga una hipertensión pulmonar. Dice que la esclerodermia es de hace 6 años y tiene fenómeno de Raynaud. No fuma, no bebe alcohol, no toma medicamentos vasodilatadores. ¿Por qué me dicen vasodilatadores? Porque los vasodilatadores, algunos, están indicados en el manejo de la hipertensión pulmonar. Miren, buena presión arterial, buena frecuencia cardíaca, está saturando aceptablemente bien. Miren, acentuado el segundo ruido. Segundo ruido. El segundo ruido, doctor, es ¿de dónde viene el segundo ruido cardíaco? ¿Cuál es la explicación fisiológica? ¿De dónde Del, viene? del cierre de las válvulas semilunares. Exacto, ¿no ven? Tanto de la aórtica como de la pulmonar. ¿Están de acuerdo? Entonces me dicen segundo ruido. Entonces algo pasa en esas válvulas. Hay una ingurgitación yugular leve, significa otro dato de congestión. No hay crepitantes. Miren, esta es la gran diferencia. Cuando un paciente esté, aquí me voy a dibujar, ¿ok? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ventrículo izquierdo. Cuando un paciente está enfermo del ventrículo izquierdo, en la aurícula izquierda aumenta la presión. Por ende, aumenta la presión de oclusión de la arteria pulmonar, edema pulmonar, y el paciente tiene disnea. ¿Están de acuerdo? A ver, van a volver a repetir lo que yo estoy comentando. Un paciente que esté enfermo del ventrículo izquierdo, hay disfunción sistólica o diastólica del VI, aumenta la presión
por lo tanto hay reflujo retrógrado, ¿no? El volumen es retrógrado, va hacia atrás, hacia la aurícula izquierda, por tanto aumenta la presión de oclusión de la arteria pulmonar. Por lo tanto, el paciente tiene edema pulmonar por disfunción del VI y el paciente clínicamente, semiológicamente manifiesta disnea. ¿Ok? Y un paciente que esté enfermo del BD, tiene disfunción sistólica del BD, va a tener ingurgitación yugular, va a tener hepatomegalia, ascitis, ¿ok? Pero no tiene estertores pulmonares, ¿ok? No tiene estertores pulmonares. Ahora, ¿alguien puede repetir esto, por favor? ¿Qué pasa cuando hay disfunción del BI? Vamos, vamos. Lo que pasa es que va a aumentar las presiones en las aurículas izquierdas y la sangre va a regurgitar hacia las venas pulmonares, mm, y posterior a eso es lo que va a causar un edema, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasa con la presión de oclusión de la arteria pulmonar? Aumenta. Aumenta, ¿verdad? Y se genera edema, es decir, los alvéolos se llenan de líquido y el paciente tiene disnea. Excelente. Un paciente que está con disfunción del BD, algunos no tienen disnea, ¿no? Y se debe a otras causas la disnea. Por ejemplo, este paciente no tiene, dice, no hay crepitantes pulmonares, es decir, los alvéolos no están llenos de líquido. La pregunta es, ¿por qué este paciente tiene disnea? ¿Por qué creen? Por la esclerodermia. Eso, muy bien, por la fibrosis, por el aumento del tejido conectivo del intersticio pulmonar. Excelente, doctora. Muy bien, entonces se le hace complementarios, ¿no ven? Un paciente se le pide un electro. ¿Y qué es probablemente lo que vamos a encontrar? Si estamos hablando de hipertensión pulmonar, es el BD el que se está tronando, entonces va a girarse hacia la derecha. Entonces tiene que haber un eje hacia la derecha, por sentido común. En el ecocardiograma vamos a encontrar todas las variables de disfunción sistólica del BD, dilatación del BD, insuficiencia tricuspidia, el TAPSE disminuido, que es la excursión sistólica del anillo tricuspidio disminuido, los índices de T igual disminuidos, alterados, o sea, es decir, todos los datos indirectos de disfunción sistólica del BD por ecocardiograma, ¿ok? Y a este paciente, además, se le hace un DLCO2, que está 38% del valor predicho. Ustedes ya se imaginarán de qué se trata. La tomografía dice, no hay una evidencia clara de fibrosis, hay un leve aumento de la arteria pulmonar, dice el del diámetro. Se hace la gammagrafía de perfusión y sale normal. Y dices, ¿por qué el paciente tiene disnea? Y le hacen un cateterismo derecho. Aquí hay muy pocos centros, hospitales en Bolivia que solamente se dedican a estudiar el ventrículo derecho y hacer cateterismo derecho. Hay muy pocos. Entonces, miren este dato. Tienen presión arterial del pulmón, la media de 32. ¿Qué opinan, doctores? 32. Todos están de acuerdo que tiene hipertensión pulmonar. La cosa no termina aquí. Tenemos que saber si es precapilar, si es capilar, si es poscapilar. Para eso nos ayuda la resistencia vascular periférica, el gasto cardíaco y otras variables para ver. Y eso es lo que vamos a llegar. ¿Cuál es el diagnóstico hemodinámico más probable en este paciente? 20 segundos en el chat pueden comentar, por favor.
Excelente, doctores. Muchas gracias por participar. Bueno, ¿cuál es el próximo paso más adecuado en manejo de este paciente? Le vamos a dar diuréticos, le vamos a dar vamos a realizar una prueba de reactividad vasodilatadora, que esto es lo más probable. Un paciente que estamos sospechando que tiene hipertensión pulmonar, se debe realizar esta prueba para ver si responde a los calcio antagonistas. Iniciar anticoagulación, si fuera un tromboembolismo pulmonar, claro que sí. Iniciar oxigenoterapia siempre y cuando lo cumpla, ya sea en un contexto de EPOC u otra enfermedad de insuficiencia respiratoria crónica. O este caso, como decía, ¿no? El tadalafil o el sildenafil para hipertensión pulmonar. Comenzar con inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Bonitas preguntas. Entonces, ese es el artículo que les había enviado y definir. ¿Qué es hipertensión pulmonar? La hipertensión pulmonar es cuando es una condición hemodinámica cual se caracteriza por un aumento de la presión de la arteria pulmonar media, más de 20 milímetros de mercurio, y esta tiene que ser por cateterismo cardíaco. Si a ustedes les dicen, este paciente tiene hipertensión pulmonar, ustedes dirán, ¿dónde está su cateterismo cardíaco? No, no tiene, ¿ok? Entonces es probable, ¿ok? Tenemos ecocardiograma, tomografía, etcétera, pero es probable. Pero sabemos que el gol estándar es cateterismo cardíaco, ¿ok? Entonces se define por parámetros adicionales. Además de este valor, según esta guía del European Respiratory Journal, tiene que tener una presión en cuña de la arteria pulmonar medida y la resistencia vascular, estos dos parámetros. Gracias a estos parámetros, esta lo he sacado del artículo, no está en el libro de Guyton, donde se la define. Tipo de hipertensión precapilar, poscapilar aislada, poscapilar más precapilar y en la parte de ejercicio. Miren este dato. Todas coinciden que debe de ser más de 20. Todos estamos de acuerdo. La presión de la arteria pulmonar media, más de 20. Para que sea precapilar, la presión de oclusión de la arteria pulmonar, es decir, la de enclavamiento pulmonar que dice Guyton, tiene que estar menor o igual a 15 milímetros de mercurio y con una resistencia vascular pulmonar mayor a 2 Wood. Eso es precapilar. Postcapilar aislada, postcapilar. La presión de oclusión, como es postcapilar, tiene que estar más de 15. Y la resistencia vascular pulmonar menor o igual a 2 Wood. Y la postcapilar más precapilar tiene que estar más de 15, por eso es postcapilar, y más de 2 de resistencia vascular periférica. Listo. Ahora, esto yo tengo que aprenderme para los exámenes. Si vas a ser cardiólogo, neumólogo, ya sea en la parte de adultos o en la parte pediátrica, por supuesto. ¿Ok? Muy bien. Y lo clasifica. No voy a detallar todos estos. Nada más les voy a comentar que hay 5 grupos de hipertensión pulmonar. 5 tipos. La tipo 1 es la que está asociada a la parte idiopática, donde pueden estar asociados a VIH o esclerodermia, como en nuestro caso clínico, miren, enfermedades a conectivopatías o enfermedades cardíacas congénitas, a parasitosis. Esa es la tipo 1. La tipo 2 es cuando está anormal el ventrículo izquierdo, lo que ustedes se imaginen. Ventrículo izquierdo, la tipo 2, ¿ok? Por disfunción del VI. La tipo 3 es la que está asociada a problemas pulmonares, ya sea enfermedad pulmonar intersticial, EPOC, fibrosis pulmonar enfisema y otro tipo de enfermedades como por ejemplo la enfermedad de altitud es un tipo de hipertensión pulmonar tipo 3. Tipo 3, ¿ok? La tipo 4 son a enfermedad tromboembólica crónica. ¿Se acuerdan que TEP agudo, ¿no ven? Tromboembolismo agudo, cuando este se vuelve crónico, genera hipertensión pulmonar del grupo 4. Y del grupo 5 es que son hipertensiones pulmonares que no están claras, que tienen mecanismos multifactoriales.
Por ejemplo, sarcoidosis, histiocytosis, ¿no? Pacientes con enfermedad renal crónica, con o sin hemodiálisis, varios tipos de hipertensión pulmonar, ¿vale? Entonces, no voy a profundizar en esos temas, nada más acá, como ustedes contestaron, este paciente tiene hipertensión pulmonar precapilar. Pregunta para ustedes, ¿cómo diagnostico hipertensión pulmonar precapilar? Ya, todos están de acuerdo que tiene que ser una presión de la arteria pulmonar media más de 20. Todos están de acuerdo. Para que sea precapilar, ¿cómo tiene que estar la presión de oclusión de la arteria pulmonar? ¿Alta o baja? Precapilar. Baja. Menor. Baja, menos de. Exacto. Exacto. ¿No ven? Menor o igual a 15 milímetros de mercurio. Listo. Y una resistencia vascular pulmonar más de 2 watts. ¿Ok? Listo. Con eso diagnostico. Bueno, eso es lo que tiene el paciente. Miren, vamos a ver el caso clínico. ¿Dónde está? Ahí está. Miren. Presión de la arteria pulmonar 32. Presión de oclusión de la arteria pulmonar 11, ¿no? Porque si es más de 15 es postcapilar. ¿Ok? Es menos de 15, entonces precapilar. La resistencia vascular pulmonar, más de 2, este paciente tiene 4.5. Entonces, con esto digo, el paciente tiene hipertensión pulmonar precapilar. ¿Ok? ¿Qué capos? Muy bien, doctores. Ahí está. ¿Cuál es el próximo más adecuado? Realizar prueba de vasodilatadora de óxido nítrico. Es decir, si el pulmón yo vasodilato, voy a disminuir la hipertensión pulmonar. Entonces tengo que hacer prueba de reactividad vasodilatadora con óxido nítrico. Esta prueba, la verdad, en Bolivia nunca lo he visto, pero sí, cuando estaba haciendo un rote en México, sí, se hace cateterismo cardíaco derecho y hacen la prueba de reactividad y lo que dicen en las guías, ¿vale? Muy bien, hasta ahí todos de acuerdo, todos bien. ¿Cuándo es hipertensión pulmonar? ¿Cuánto es el valor? ¿Cuánto dice Guyton? ¿Qué es la presión de oclusión de la arteria pulmonar? ¿Cómo se la mide? Perfecto, ¿ok? Todos tranquis con la circulación pulmonar. Ahora, ¿qué pasa si un paciente, a ver, vamos a imaginarnos, em, un paciente que tiene la rodilla inflamada, ¿ok? Le entró un cuerpo extraño, está haciendo celulitis, quiere hacer una fascitis, abscesos, etcétera. Todos estos signos, bueno, todo este proceso va a ser generada por un proceso que es inflamación. Todos estamos de acuerdo. ¿Cuáles son los signos, síntomas de la inflamación? Ya, muy bien, uno dice rubor, Por ya, rubor, dolor, gritar, calor, Calor. pérdida de ya, fuerza. muy bien, excelente, ¿no ve? Todo este proceso de la inflamación es generada por la vasodilatación, ¿no es cierto? Por la vasodilatación. ¿Quién genera la vasodilatación? El óxido nítrico y otras sustancias vasodilata por prostaglandinas, bla, bla, pero óxido nítrico principalmente, ¿no es cierto? Cuando una persona también entra en hipoperfusión tisular, le falta, digamos, a unas células de acá, vamos a imaginar unas células, ok, le falta oxígeno, normalmente los vasos sanguíneos se vasodilatan, ¿no? Por el óxido nítrico, se vasodilatan. Esto es a nivel sistémico, sistémico. Cuando la célula necesita oxígeno, necesita glucosa, a nivel sistémico se vasodilata. En el pulmón, doctores, pasa al revés. Al revés. Cuando los alveolos disminuyen la cantidad de oxígeno en los alveolos, hacen vasoconstricción. Muchas sustancias vasoconstrictoras, principalmente la endotelina, hace vasoconstricción. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que esta sangre
redistribuya a las zonas mejor ventiladas, a las zonas que tengan mayor presión de oxígeno. ¿Ok? Entonces, ¿alguien puede repetir, por favor, qué pasa a nivel sistémico y qué pasa a nivel pulmonar? Pueden activar su micrófono, doctores. Bueno, a nivel sistémico, cuando hay una hipoperfusión celular o una falta de oxígeno celular, se produce vasodilatación. Sin embargo, a nivel pulmonar, cuando disminuye la presión de oxígeno en el alveolo, se produce una vasoconstricción con el fin de incrementar el flujo a otros alveolos que tengan una presión de oxígeno más elevada. Excelente, doctora. Muy bien. Bravo, bravo. ¿Cuáles las sustancias vasodilatadoras conoces? A ver, deme, doctorita, 5 sustancias vasodilatadoras y 3 sustancias vasoconstrictoras. ¿Cuáles son? Ya, una. Ahí está, la que está en la pantalla. Una A ver, sustancia vasodilatadora y una sustancia vasodilatadora sería el óxido nítrico. Ya. Y una constrictora podría ser la adenosina. La adenosina es también vasodilatadora. Ah, bueno. Una sustancia vasoconstrictora. A ver, a nivel del cuerpo. Hay uno que, así, La noradrenalina. ya, muy bien, doctora. La nora, la adrena, la angiotensina. Miren, angio es vaso sanguíneo. Angiogénesis, ¿no ve? Angiología, vasos sanguíneos. Angiotensina, tensión. Entonces, esto es un buen potente vasoconstrictor. Solo que la angiotensina no es a nivel sistémico. ¿Ok? En el pulmón, la sustancia vasoconstrictora y pregunta de examen es la endotelina. Y otras más, por supuesto. ¿Ok? Eso para retroalimentar. Muchas gracias, doctora, por la participación. Muy bien. Bueno, eso es lo que les comentaba, todo lo que pasa en las sustancias. Ahora, esta parte voy a borrar. Este dato necesito que se anoten en su resumen, por favor. A ver, vamos a volver a ampliar este dato. Entonces uno se pregunta y dice, ¿con cuánto de oxígeno hace vasoconstricción? ¿Con cuánto? Es decir, ¿cuánto es el valor de PO2 normal? ¿No? Alguien dirá 100, alguien dirá 90 milímetros de mercurio, la presión de oxígeno. Pero, ¿a partir de cuánto hace vasoconstricción? ¿Qué dice Guyton? O en la altitud vivimos con 60, ¿no? ¿Qué dice Guyton? Miren, el fenómeno ya lo sabemos. Se reduce el flujo sanguíneo para ver mejores mentiras. Anótense por favor en su resumen, en su mapa mental, en su flashcard. Este efecto ocurre especialmente cuando la presión de oxígeno alveolar acá cae por debajo de 73. Ufa, este dato bellísimo para preguntar. Bellísimo. ¿Con cuánto de presión oxígeno o con la presión parcial de oxígeno se realiza vasoconstricción pulmonar? Con menos de 73 milímetros. ¡Wow! Entonces uno se pregunta, dice, uno cuando va al Salar de Uyuni o cuando uno va a Potosí, a Oruro, a La Paz, tal vez Cocha, con menos de 73 estamos en altitud, ¿no? Aquí normalmente es 54, 60 de presión parcial de oxígeno. Entonces nuestros pulmoncitos, nuestros pulmones, ¿cómo creen que se adapta? Hay un fenómeno de adaptación, pero los que llegan por primera vez, ¿no? Realmente hay una vasoconstricción, ¿no? Que vaya oxígeno a las mejores zonas hiperventiladas. Entonces, este dato, doctor, es clave, ¿no? Si ustedes son docentes, etcétera, les pueden preguntar a sus internitos, cualquier igual nos deberían de preguntar para ver las implicancias clínicas. Ahora, ¿por qué sucede? ¿Cómo sucede? ¿Ok? Es lo opuesto a la circulación sistémica, esto ya lo sabemos. En la circulación pulmonar, la hipoxia
produce vasoconstricción. Y ahora uno se pregunta, ¿cuál es la sustancia que produce vasoconstricción pulmonar? Vamos a ser más detallistas acá. Vasoconstricción pulmonar. Los primeros es la endotelina, lo que decía la doctora, la endotelina. También están en las especies reactivas de oxígeno, estas dos, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las sustancias vasodilatadoras? El óxido nítrico. Entonces, en el pulmón disminuye la liberación de óxido nítrico. Por lo tanto, hay más sustancias vasoconstrictoras pulmonares que vasodilatadoras. Y otro mecanismo que dice Guyton, y me parece genial, es que la hipoxia bloquea los canales de potasio sensibles a oxígeno. Cuando yo estudiaba por primeras veces a Guyton, esto no había, no se habían identificado que que la hipoxia pueda bloquear los canales sensibles de oxígeno, pero ya están datos más actualizados, ¿no? Además, esto despolariza la célula y se activan los canales de calcio y el calcio pues ayuda a la vasoconstricción, ¿ok? Por el aumento de calcio intracelular, ¿ok? Ahora, ¿qué tenemos que recordar nosotros para el examen? Ustedes van a ir contestando. ¿Qué efecto tiene la hipoxia alveolar sobre los vasos pulmonares? ¿Cuál es la respuesta? Vasoconstricción. Eso, muy bien, doctor. Vasoconstricción pulmonar. Muy bien. ¿Qué ocurre con el flujo sanguíneo en áreas mal ventiladas? ¿Qué pasa? Tenemos un alveolo que está con buena presión de oxígeno, ¿no? Los vasos sanguíneos están allí medio vasodilatados. Tenemos otro alveolo con disminución de la presión parcial de oxígeno. ¿Y qué pasa acá? Hay una redistribución, ¿verdad? Se reduce el flujo sanguíneo en las zonas de baja presión de oxígeno y redistribuye a las zonas con mejor oxígeno. Qué inteligente el cuerpo, ¿verdad? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el umbral de presión de oxígeno alveolar que desencadena este efecto? ¿Cuánto era? Menor a 73. 73. Ok. Entre 70, 70%. entre 70 a 73%. Perfecto. Menos del 70% de lo normal. Y si queremos ser específicos, menos del 73 milímetros de mercurio. Excelente. ¿Cuál es el mecanismo iónico propuesto? ¿A quién cierra? El ¿A qué bloqueo de canal? los canales de calcio. Eso. Potasio, sensibles a oxígeno. ¿Ok? Bloqueo de canales de potasio o sensibles a oxígeno, el cual activan los canales de calcio, es decir, dentro de la célula ingresa mayor cantidad de calcio y esto favorece a la contracción del músculo liso. Hasta ya. ¿Cuál es la sustancia vasodilatadora que disminuye en la hipoxia tisular? Digo, en la hipoxia pulmonar, perdón. El óxido nítrico. ¿Qué diferencia existe con la respuesta sistémica a la hipoxia? Esto creo que ya quedó claramente. En el pulmón hay vasoconstricción y en la parte sistémica hay vasodilatación cuando hay hipoxia. Muy bien. Ya estamos terminando. Vamos a los gradientes ahora, a los gradientes de presión hidrostática sobre el flujo sanguíneo pulmonar. Ahora, a ver, vamos a cambiar de color. Vamos a hacernos un azul. Y el pulmón. Vamos a dibujarnos acá. A ver, espero que me alcance un espacio. El pulmón derecho. Y este pulmón está un poco largo. Parece un paciente con hiperinsuflación dinámica, ¿no? Bueno, en la parte del ápice, ¿no? Toda la parte superior del pulmón, ¿ok? Más o menos tiene una diferencia de presión con respecto al corazón. ¿Cuánto es esa diferencia? Aproximadamente de menos 15 milímetros de mercurio. Y alguien se dice, ¿cómo es esta presión o cómo sucede? Gracias a la presión hidrostática. Y en la base, más o menos por acá, o la región paracardíaca, es positiva, más 8 milímetros de mercurio. Esto es gradiente, porque hay una diferencia de presiones.
Y uno se pregunta y dice, ¿por qué es positivo en las bases? Por la presión hidrostática. Porque cuando se forma derrame pleural, no se forma en la ápice, ¿no ve? Por gravedad, lo hace en la parte inferior, es lo mismo acá. Entonces, total este gradiente, más o menos, es de 23 milímetros de mercurio en 30 centímetros de altura. ¿Qué implicancia tiene para nosotros cuando vemos pacientes, cuando ustedes ven pacientes, sobre todo para el derrame pleural, ¿no? Porque esto puede modificar el flujo sanguíneo regional con menos flujo en el ápice y más flujo en la base. Suficiente con eso. Incluso en la imagen nos da, ¿no? Cuando un paciente que realiza ejercicio, cómo las unidades se van irrigando. Y estas son las famosas zonas de West. Estas zonas de West es gracias a la gravedad. Se van formando 3 zonas de estas zonas de West, gracias a la gravedad. Entonces nosotros nos vamos a dibujar un pulmón, acá, un pulmón. Tenemos la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Si quieren les ponemos un número, la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Y alguien se preguntará, ¿cómo así? ¿Cómo funciona? Manejan 4 variables. Las presiones de la arteria pulmonar, la presión alveolar, las presiones de las venas pulmonares y las presiones de perfusión, o el intercambio, si ustedes quieren llamar. En la zona 1 no hay flujo. Miren, el vaso sanguíneo está en vasoconstricción casi permanente, no hay flujo en el ciclo cardíaco, porque la presión alveolar nunca supera la presión del aire alveolar. ¿Ok? Está casi siempre en vasoconstricción. La zona 2 es intermitente, por eso aquí Guyton lo pinta. Solo en la sístole, ok, voy a anotar acá, el flujo puede ocurrir en la sístole, en los picos de la sístole de la arteria pulmonar. Esta presión, ¿no?, aumenta y es mayor que la presión del aire alveolar, y en la diastólica es menor, por eso es intermitente. Mientras que la zona 3 es la zona ideal, pues, porque en todo momento, en todo el ciclo cardíaco, voy a tener flujo sanguíneo y este es continuo, porque la presión capilar alveolar siempre se mantiene por encima de la presión del área alveolar. Entonces, esta presión del capilar siempre es superior a esta presión. Ahora, si queremos un poquito detallar, vamos a tener esta imagen. Con esto yo creo que se va a entender correctamente. Tenemos la presión del alveolo, la presión de la arteria y la presión de la vena. Y alguien dirá, pero ¿por qué está aquí de azul? Porque sangre desoxigenada. Entonces, ¿qué pasa? En la zona 1, toda esta partecita, la zona 1, la presión alveolar es mayor que la presión arterial y la presión venosa. Esta presión es mayor. Y alguien se preguntará, entonces aquí no hay intercambio gaseoso. No hay. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿en qué caso sucede? Normalmente cuando un paciente no tiene sangre, ¿no? Un paciente entra en hemorragia y está la zona 1. O un paciente que estamos dando mucha presión expiratoria al final de la expiración, mucha PIP, ¿no? Estamos dando mucha fuerza, que estamos aumentando la presión intraalveolar, estamos comprimiendo los vasos sanguíneos. Eso es la zona 1. Cuando uno conecta el ventilador mecánico, el objetivo es evitar la zona 1. Bueno, la zona 2, habíamos dicho que es intermitente, que solo en la sístole. Entonces, la presión arterial es mayor que la presión alveolar y menor que la presión venosa. Entonces, imagínense acá, esta presión, la arterial es mayor solo en la sístole, mayor que la alveolar y menor que la venosa. Y esto normalmente ocurre casi en el ápice del pulmón en reposo. La mayor parte es la zona 3, donde la presión arterial es constante. Es mayor la presión arterial a la presión venosa y mayor la presión venosa que la presión alveolar.
Y esto es en toda la base de todo el pulmón, sobre todo un paciente cuando está en decúbito, está acostado. ¿Ok? Muy bien. Alguien en algún libro de fisiología describe una zona, que es la zona 4. Guyton no la dice. ¿Ok? Pero sí se ha demostrado en estudios experimentales que puede existir una zona 4, es decir, que la parte venosa es superior a la parte arterial que la parte alveolar. ¿Vale? Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro? Entonces, doctores, ¿cuál es la zona 2 entonces, doctores? ¿Alguien puede repetir? ¿En qué consiste? ¿Por qué se caracteriza la zona 2 de West? Pueden activar su micrófono. Porque el flujo va a ser intermitente. ¿Ok? ¿En qué consisten las presiones venosas, arteriales, alveolares? Que la presión alveolar va a ser mayor que la presión arterial y la presión venosa. Eso no es la zona 1. La zona 2, ¿en qué consiste en cuanto a presiones? En que Sobre todo, durante la sístole va a incrementar la presión capilar mayor al alveolar, pero durante la diástole va a ser mayor la alveolar que la capilar. Por eso es eso, intermitente. eso. La presión arterial pulmonar es mayor que la presión alveolar y la presión alveolar es mayor que la presión venosa. Esta imagen, ¿ok? Esta imagen. Mientras que en la zona 3 siempre la presión arterial es mayor que la presión venosa y esta, la presión venosa, es mayor que la presión alveolar. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ver el gasto cardíaco con la presión de la arteria pulmonar. Miren, el gasto cardíaco con relación a la presión de la arteria pulmonar. ¿Cuánto es el valor normal del gasto cardíaco, doctores? Hemos visto esto en fisio cardíaco. ¿Cuánto es lo normal? ¿Cuántos litros expulsa en un minuto? De 70. 4, 100.000, 6, doctor. 5.5. Ya, muy bien, sí, 5.5, 6, ¿verdad? Incluso, ¿no? Dependiendo del peso, de la estatura, pero más o menos por lo que dice el otro, ¿no? 4 o 5. Por ejemplo, en esta imagen Guyton, si ustedes ven un poquito, está como 4.1, 4.2, miren, ahí, gasto cardíaco de 4.2. Si no recuerdan, no se preocupen, doctores. Le preguntan al ChatGPT, ¿cuánto es el gasto cardíaco normal? Le pregunto. ¿Cuánto es el índice cardíaco y cuándo es choque cardiogénico? Listo. La única manera de recordar. ¿Ok? Lo bueno es que están en la clase, están motivándose, están repasando, es un tiempo productivo para ustedes. Sobre todo a los que están con la mentalidad de que van a ingresar en los primeros lugares en la residencia. Muy bien, miren, 4.1 acá de gasto cardíaco. Y la presión de la arteria pulmonar está en, más o menos acá debe ser, acá digamos que son 15, acá debe ser unos 17, 18 milímetros de mercurio. Entonces vean esto, gasto cardíaco de 4.1 con presión de la arteria pulmonar 18. ¿Qué pasa si el gasto cardíaco aumenta? 8, 12, 16, 20. También aumenta la presión de la arteria pulmonar, es decir, que se adecúa al gasto cardíaco. Por eso, cuando una persona hace ejercicio, el gasto cardíaco puede aumentar por 4, por 7 y por lo tanto aumenta la presión de la arteria pulmonar. ¿Y qué pasa con las zonas de West? Las zonas de West, las zonas 2 se convierten en las zonas 3. ¿Y la zona 3 en qué consiste, doctores? La zona 3 de West. Porque es Flujo un flujo intermitente. sanguíneo alto y continuo. Ya, muy bien, es un flujo sanguíneo pulmonar continuo, ¿verdad? Y en cuanto a las presiones, ¿cómo es?
La presión arterial es mayor que la presión venosa y la presión venosa es mayor que la alveolar. Eso, muy bien, doctorita. Excelente. Entonces, todo el pulmón en la zona 3 y se va agarrando la zona 2. Entonces, en el pulmón, en reposo, tenemos zona 2 y zona 3. Cuando un paciente hace ejercicio, cuando una persona hace ejercicio, casi la mayor parte va a ser la zona 3, porque tenemos flujo continuo. Listo. Muy bien, doctores. Entonces, como aumenta la presión, también va a aumentar la presión de oclusión de la arteria pulmonar, ¿verdad? Y esto, si sobrepasa el valor crítico, puede generar edema pulmonar. Edema pulmonar. Por eso, cuando, por ejemplo, un brasileño quiere ir al Salar de Uyuni, no puede correr rápido, ¿no? No puede hacer ejercicio porque se va a cansar. ¿Por qué se va a cansar? ¿Por qué? No es porque no hay menos oxígeno, ¿no? Es por la disminución de la presión barométrica y todas esas cosas. Una es porque al aumentar la presión de la arteria pulmonar, puede sobrepasar esta presión de oclusión de la arteria pulmonar y generar edema pulmonar de altura o de altitud, como ustedes quieran llamarlo. Esa es la fisiopatología, ¿verdad? Entonces, para evitar el edema pulmonar, compensa, abre nuevos capilares, distiende más los capilares y hay un ligero aumento de la presión pulmonar media. Entonces va compensando el pulmón. Y esto tómenle una captura de imagen para su resumen. Y anoten, la presión de la aurícula izquierda de 1 a 5, normal. En ejercicio, hasta 6 milímetros de mercurio, es decir, acá no ve, esto es aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Acá estamos viendo, ¿no? El valor normal. Cuando esta presión de la aurícula izquierda está más de 7 u 8 milímetros de mercurio, aumenta la presión capilar. Y si está más de 30, ya existe edema pulmonar agudo. Por eso los pacientes que están enfermos del VI les generan disnea porque su pulmón está lleno de agua. Hay que darle diurético, hay que darle presión positiva, hay que beta bloquearlo, hay que bajar la poscarga con yecas aras, todo el manejo, lo que es de manejo del VI, ¿vale? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la dinámica del líquido intersticial en los pulmones? Entonces, vamos aquí a pintarle un color azul a nuestros pulmones. Ahí. La presión capilar pulmonar es de 7. Eso nadie puede olvidarse. La presión intersticial está de -5 a -8. Pregunta de la anterior clase. ¿Cuál es la fórmula de la presión transpulmonar? Presión transpulmonar. ¿Cuál es la fórmula? La presión alveolar menos la presión pleural. Eso, muy bien. Menos la presión pleural. La anterior clase habíamos comentado que el pulmón tiene tendencia a colapsarse, ¿no? Tiene tendencia a arrugarse, a colapsarse. Para evitar que se colapse el pulmón, tenemos una presión negativa, ¿no ve? Una presión negativa, la presión pleural negativa. Y aparte, dentro de los alvéolos está el surfactante, que evita que se colapse disminuye la tensión superficial, ¿verdad? Y a esta diferencia entre presión alveolar menos la presión pleural y la presión transpulmonar. Aquí maneja lo mismo. La presión intersticial pulmonar es negativa, negativa. Y la presión coloidosmótica es positiva, de 14 milímetros de mercurio. Ahora, ¿esto yo tengo que memorizar? No creo, porque aquí lo que tienen que tener claro es que cuando hay riesgo de rotura de la membrana alveolar, estas presiones pueden superar más de 0 milímetros de mercurio a nivel intersticial y se rompe todo el equilibrio de estas presiones intersticiales. ¿Ok? Muy bien. Primera pregunta para ustedes.
¿Por qué hay más flujo en la base del pulmón que en la parte vertical? ¿Por qué hay más flujo? ¿Por qué hay más zona 3? La presión hidrostática. Ya, muy bien. Y por la gravedad. ¿No ven? Por la presión hidrostática y por la gravedad. Perfecto, doctora. Por la presión hidrostática que aumenta hacia el gradiente hacia abajo. Excelente. ¿Cuál es el flujo típico de una zona 2? Intermitente. Eso, muy bien, doctor. Intermitente. Solo ocurre en la sístole. ¿Qué provoca el patrón de la zona 1? ¿Cuáles son las causas? Dice. ¿Cuáles son las causas de la zona 1? ¿Por qué puede existir? Uno es hemorragias, Eso, muy bien, doctora. ¿Qué más? Y otra es el aumento de la presión. Eso, muy bien. Recuerden, este es el alveolo, ¿no? Y el vaso sanguíneo está aquí bien vasodilatado y llega nada. Está en vasoconstricción. Nada, ¿no? Nada. Entonces, ¿por qué no hay sangre? Porque está en hemorragia, ha perdido sangre, ¿no? ¿O por qué están arrugados, apachurrados, si quieren, este vaso sanguíneo? Porque está aumentada la presión positiva. Para los que no entiendan esto, el PIP. Nosotros respiramos con presión negativa. Miren, mi pulmón, ¿no? La presión pleural se vuelve negativa. Presión positiva, presión negativa. Entonces nosotros inhalamos con presión negativa, ¿ok? Cuando un paciente está con intubación, conectada al ventilador mecánico, ventila con presión positiva, porque el ventilador le está generando presión. Por eso dice acá, cuando hay una presión positiva, puede aumentar tanto el alveolo que puede aplastar a los vasos sanguíneos y no se genera ese intercambio. Por eso acá la presión alveolar es mayor que la presión arterial y este es mayor que la presión venosa. ¿Ok? Eso es por eso ocurre. ¿Por qué no se produce edema pulmonar en el ejercicio? Buena pregunta. Porque hay flujo continuo en la zona 13 West. Eso, muy bien, porque la zona 2 se convierte en zona 3, el flujo continuo, se abre más los capilares. Muy bien, doctorita, excelente. Aquí era presión alveolar es mayor que la presión arterial sistólica, no hay flujo, excelente. ¿Por qué no se produce edema pulmonar en ejercicio? Porque hay apertura y distensión de nuevos capilares que reducen la resistencia vascular. ¿Cuándo aparece edema pulmonar? Dice, por insuficiencia ventricular izquierda. ¿Cuándo aparece? Cuando aumenta la presión de enclavamiento pulmonar, cuando ya las presiones no igualan, no equiparan, ¿no? Cuando la presión de la aurícula izquierda supera los 30 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la presión capilar pulmonar normal? Cuidado que se confunde con la oclusión. ¿Cuánto es lo normal en los capilares? 7. 5, 7, 10. Muy bien, doctora. 7 milímetros. Bien, ¿ves? Imagínense si han estudiado y han visto la clase y lo van a volver a repasar, cada vez están viendo la curva del olvido, están evitando la curva del olvido. Entonces a esto otra repasadita más al Guyton, al manualcito aunque sea, y ya van a estar bien. Lo bueno es que ya le están agarrando el hilo, cómo van a estudiar realmente interna, cirugía, ginecopedia, ¿no? Ese es el objetivo. Muy bien. ¿Cómo se comporta la sangre en los capilares alveolares como lámina de flujo? Esto está fácil, ¿ok? Ya vamos a terminar, doctores. Tranques. Las interrelaciones entre la presión de líquido intersticial y otras presiones de pulmón. Los valores, ¿no? Presión capilar, ¿cuánto era? 7. Presión coloidosmótica, 14 del intersticio. Esta, ¿no? Este valor. Presión negativa intersticial, 8. Total hacia afuera, 9, es decir, lo que yo voy a absorber. Y total hacia adentro, 8. La diferencia es de 1 milímetro de mercurio, que es decir, que este líquido va a salir, ¿no? ¿Y quién se lo va a absorber? El sistema linfático.
Estas son las famosas fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling. En resumen, tienen que recordar que hay más positivo. Es decir, si el pulmón, si tiene líquido, va a salir. Va a salir y el sistema linfático se lo va a absorber el líquido para evitar que se acumule el líquido y se cree un derrame pleural. ¿Por qué no se llenan los alvéolos de líquido? Porque hay una presión positiva de +1 y se lo reabsorbe el sistema linfático. ¿Ok? Lo succiona el sistema linfático. Entonces es ligeramente negativa porque los vasos linfáticos se lo absorben. ¿Por qué se produce el edema pulmonar? Porque no hay quien absorba ese líquido y por lo tanto aumenta la presión capilar pulmonar más de 7 y se dañan las membranas capilares. Esto pasa, por ejemplo, en el síndrome de distrés respiratorio agudo. Factor de seguridad. Esto anótense, por favor, en su resumen. El cuerpo resiste el edema mientras que la presión capilar sea menor, ¿no? Sea menor que la presión coloidosmótica plasmática. Este margen, este valor, se denomina factor de seguridad. Y si ustedes hacen 28 menos 7, que es la presión capilar normal, 21 tenemos de colchón, o sea, 21 milímetros tenemos de factor de seguridad para evitar que se forme el edema pulmonar, ¿vale? Un paciente que tiene una enfermedad crónica, por ejemplo, una estenosis mitral crónica, tiene mayor capacitancia, aumenta 10 veces su capacidad para poder resguardar líquido dentro de los pulmones. ¿Y qué es el edema pulmonar? No es nada más que la acumulación de líquido. Miren esta imagen bonita de una revista científica, cómo el alvéolo se llena de lleno de líquido. Y este edema puede ser letal si no se corrige en 30 minutos, ¿no? El paciente puede fallecer en disnea y pues puede llegar a fallecer si no hacemos el manejo correcto. Y este es el factor de seguridad que les comentaba. Miren cómo está la presión en la aurícula izquierda versus, ¿no?, el edema en la formación. Cuando la presión pasa a los 30, miren, ya se forma edema líquido dentro de los pulmones, ¿no? Pero miren, a partir de los 20 estamos bien, pero a partir de los 25 ya se va formando líquido. Entonces, mostraron que cuando la presión auricular izquierda supera los 23 milímetros de mercurio, aumenta la presión capilar pulmonar y esta puede pasar los 25. Entonces, estos dos datos anótense por favor en su resumen de 23 y 25. Y todo lo que ustedes ven de color verde son el sistema linfático, ¿ok? Junto con la parte de las venas. Entonces, de color verde, esta linfa absorbe, recoge el líquido que sale, ¿no? Recoge. Y esta linfa va al conducto torácico, a la parte del sistema venoso, y ahí desemboca. Entonces, el líquido de la cavidad pleural está dentro de la pleura parietal y visceral, que evita el roce, y hay una presión negativa, recuerden, de la anterior clase, de -7 milímetros de mercurio, y esto va variando en la inspiración y en la expiración. Entonces, cuando este sistema linfático, por alguna razón, se obstruye, por ejemplo, ¿no? Hay obstrucción por algunos parásitos, por ejemplo, o porque este líquido sobrepasa, ¿no? Sobrepasa y ya no puede absorber, se forma lo que es el derrame pleural. Y lo vamos a ver en neumo. Cómo se diferencia entre un exudado, transudado, qué pasa en la ruptura esofágica, qué pasa en la pancreatitis, qué pasa en la asitis y todo lo demás, ¿vale? Muy bien, con esto terminamos, doctores. La presión neta de filtración pulmonar es de 1 milímetro de mercurio. El sistema linfático es la clave para evitar el edema alveolar. El factor de seguridad, recuerden, 21 milímetros de mercurio. El edema agudo severo ocurre cuando pasan los 28 milímetros de mercurio. Y el derrame pleural es la acumulación. Y la presión pleural casi siempre es negativa y eso mantiene los pulmones expandidos junto con el surfactante. ¿Ok? Muy bien, doctores, vamos a resolver unas 8 preguntitas, ¿ok? 8 preguntitas y en las cuales van a tener 20 segundos para responder. Yo les voy a leer las preguntas. Un hombre sano tiene una presión capilar de 7, ya saben el valor normal, ¿no? 7 milímetros de mercurio.
tiene una presión coloidosmótica de 28. ¿Cuál es el valor esperado de la presión de filtración neta en los capilares pulmonares? A ver, 20 segundos. Muy bien. Entonces, miren la presión de filtración neta, ¿no? Hacia afuera es de 7 por la presión capilar, ¿no? Ahí le añadimos la otra presión de 14 más 8 y lo restamos menos 28 por la presión coloidosmótica plasmática. Entonces vamos a tener una diferencia de 1 milímetro de mercurio. ¿Cuál de las siguientes estructuras es clave para evitar el edema alveolar? Miren, el edema alveolar al eliminar el exceso de líquido intersticial pulmonar. Surfactante, las células clara, los vasos linfáticos, plexo venoso subpleural, macrófagos alveolares. Macrófagos nada que ver, las células claras nada que ver. El surfactante es para evitar el colapso, ¿no? Este es para evitar el colapso pulmonar junto con la presión negativa pulmonar, colapso. Vasos linfáticos, esta sí, ¿no? Esta es clave para eliminar el exceso. El plexo venoso, más bien los vasos linfáticos drenan en el sistema venoso, pero el inciso C. Yo creo que todos están de acuerdo. Ahora, mi siguiente pregunta, 20 segundos, por favor.
Siguiente pregunta. ¿Cuál es el factor de seguridad fisiológica contra el edema pulmonar? Esa está buena esa pregunta. Muy bien. Qué bien, doctores. Muy bien. Si a la primera, solo con una clase han memorizado, está excelente. Por favor, no dejen de repasar los libros. Muy bien, 21. En un paciente con edema pulmonar agudo severo, dicen agudo severo, ¿cuál es el valor mínimo probable de la presión capilar pulmonar? Sabemos que tiene que ser alta, ¿no? Ese valor mínimo. Eso, muy bien. Muy bien, doctora Gabriela. Muy bien, doctor Campos. Doctora Natalia, excelente. Muy bien, doctores. 25 milímetros de mercurio es el umbral. Muy bien. ¿Cuál es la principal causa de derrame pleural tras una infección? Ah, en la misma pregunta creo que está la respuesta. A ver. El derrame pleural lo más frecuente es transudado por falla cardíaca, pero aquí me dice infección pleural. Aumento de la presión osmótica. Si hubiera aumento de la presión osmótica no hubiera no hubiera derrame, ¿no? Aumento de la permeabilidad capilar, a esta sí, ¿no? Disminución de la ventilación, no, más bien esto genera hipoventilación, retiene CO2 y esto genera acidosis respiratoria, ¿no? Muy bien. Activación simpática, nada que ver. Hiperoxia, no, la hiperoxia no genera derrame pleural. Tendríamos que jugar entre estas dos, pero como dice infección, es aumento de la permeabilidad. En infección. Ahora, ¿qué pasa si nos dice en insuficiencia cardíaca? ¿Cuál sería el mecanismo por el que ocurre derrame pleural en un paciente con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo? Aumento de la presión hidrostática. Eso, muy bien, doctor. ¡Pum! Súper, muy bien. Un paciente con estenosis mitral crónica, ya es algo crónico. Recuerden que el pulmón se adapta poco a poco, ¿no? Crónico. Tiene una presión capilar de 40, wow, pero no desarrolla edema pulmonar. ¿Cuál es la explicación más probable? Expansión. Ya, muy bien, puede ser, puede ser. Muy bien, doctorita. Vamos a la siguiente. ¿Qué condición disminuye la presión coloidosmótica plasmática que puede predisponer a un edema pulmonar? Entonces nosotros nos dibujamos un vaso sanguíneo y hacemos las proteínas, ¿no? Las proteínas generan presión coloidal, ¿no? Agarran, jalan agua y esto es presión coloidal o presión oncótica, si quieren llamarlo. Presión oncótica. Entonces dice, ¿qué condición? Muy bien. Muy bien, doctor Paniagua, doctora Grace, no sé si es doctor o doctora Pepe, Marian, excelente, la hipoalbuminemia. Causas de hipoalbuminemia. Un paciente que tiene cirrosis hepática, ¿no? No produce buenas proteínas. Un paciente que pierde proteínas, un síndrome nefrótico. Un paciente desnutrido, ¿no? Desnutrición. Un paciente caquético, ¿no? Puede generar
Muy bien, doctores, hemos terminado. Ahora vamos a activar las cuentas de los que alcancemos, unos 15 minutitos. Vamos a repasar lo de, lo de, para activar el Sean GPT.